Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos, exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya.
Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, recuerden esa expresión que tanto repito: parezco lora mojada, pero a ver cuándo cala. El que sabe escuchar siempre tiene algo que decir. Y si sabe escuchar, dependiendo a quién escuche, obviamente no se va a distraer. Conocen la historia de las ovejas distraídas. Imagínense que iba un pastor, así como cuando va un pastor guiando sus ovejas, y debían pasar por un lugar donde había un cierto murito, pero debían hacer un rodeo. Pasó la primera oveja y quiso saltar ese muro, con tan mala fortuna que era un pozo, y allá quedó. Pero detrás de esa oveja, aunque el pastor las llamaba, vinieron dos, y allá fueron tres y más, hasta que todas terminaron en el foso. Todas terminaron en el pozo. Y entonces, como estamos hablando también del pastor bueno que es Jesús, dicen que el buen pastor hace bien su trabajo, pero dependiendo de una cosa: de que las ovejas escuchen su voz y le hagan caso. De eso depende. Por eso la insistencia: el que sabe escuchar siempre tiene algo que decir. Ahora, ¿a quién escuchamos? Y allí quiero que me escuchen y que me ayuden a definir una cosa. Estoy como en crisis. ¿Cuál es mi profesión? Mi profesión es enseñar. ¿Cuál es mi profesión? Sacerdote, dice por aquí Agustín. Volvió Agustín hoy de acólito. Oiga, mi profesión es dar ejemplo. Ve usted. Y es que, ¿acaso todo bautizado no está puesto para evangelizar? ¿Y acaso todo bautizado no tiene que dar buen ejemplo de vida cristiana? De verdad. Padre, eso dice Isaac. Miren, padre, dice por ahí Isaac.
Ojo, pues eso son muchas labores, ser un guía. Están hablando los niños, hombre, qué bien. Ser sacerdote no es una profesión, eso es una vocación. Ser mamá es una profesión. Oigan, ahorita no apareció, pero en la misa de la mañana hubo quien me dijo: anotará esto, la intención por las madres sin vocación. Yo, ¿cómo así? Me dice: padre, más de una los tiene sin haberlos planeado y sin quererlos, y no muestran nada de corazón por esos hijos. Y decía: wow, lo escrito es, y así lo leí. No, mi profesión no es ser sacerdote, evangelizador tampoco. Yo como profesional soy filósofo, teólogo, licenciado en educación, con estudios de especialización en Sagrada Escritura. Hemos dicho, cartones más que un tugurio, o más preparado que un yogur, como dirían. Pero esos son títulos, y ahí sí puede haber una profesión. Pero esto del sacerdocio es vocación. Y eso de ser madre va de la mano. Va de la mano. Dicen que al sacerdote le toca hacer muchas veces de todo. Es ingeniero, arquitecto, coge goteras, lo que sea. Y va uno a ver, ¿y la mamá? También. Y uno dice: ¿y cómo hizo? ¿Y de dónde sacó? ¿Y cómo resultó? Tienen una varita mágica y hacen milagros. Pero miren, se puede tener toda clase de estudios, de títulos, y haber hecho muchos diagnósticos y todo lo que se quiera, pero el mundo hoy necesita una savia nueva para vivir mejor. Savia, como eso que alimenta las plantas, ¿cierto? Y esa savia es lo que todos estamos buscando, la iglesia, los no creyentes. ¿Qué buscan todos? Algo que los aliente, algo que los anime, es decir, una fuerza espiritual. Eso necesitamos y buscamos todo. Alguien que nos aliente. Y si nos alienta, algo que nos llene de esperanza. Vuelve y aparece la esperanza de todos estos días. La esperanza que no defrauda. La palabra del año ha sido esa: la esperanza. Muchas gentes y muchos hijos reclaman justicia y reclaman pan, pero su proceder de pronto no ha sido justo para ganar y merecer ese pan. Todavía cuando algunos hoy lo dicen: es que yo cobro sueldo de hijo, ¿para qué me tuvieron? Pues no hablo de ninguno de ustedes, estoy hablando de otros hijos de otras partes, o de unos hijos que no vinieron hoy a la misa, así como las mamás sin vocación. No hablo de ninguna de ustedes, ojo pues, hablo de las que no vinieron, o de las mamás de otra parroquia. Pero es real. Y el mundo se ve envuelto en una tristeza, y una tristeza mal disimulada, que se quiere cambiar y transformar con cosas que decimos de verdad no dan vida. Y sí se necesitan cambios, pero ese cambio y esa renovación no es de política, no es de cambio de papa, porque ya hay papa nuevo. Y ese rebaño que a él le ha sido encomendado, toda la iglesia, cardenales, obispos, a los obispos los sacerdotes, a los sacerdotes las parroquias, y en cada parroquia, ¿cuántas familias? Donde todos los bautizados deberían vivir a ejemplo de Cristo, sacerdote que celebra, profeta que anuncia la palabra, y rey que vive en la libertad de los hijos de Dios. ¿Y qué mamá no promueve eso? ¿Cómo no reconocer en todas y cada una de ellas su labor? Con preferencias o sin preferencias. ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no agradecerlo? ¿Cómo no agradecer también una labor de iglesia y un pastoreo? Hoy nos dicen a nosotros que oremos por las vocaciones.
a la vida religiosa. ¿Y si no hay familia? ¿Y si no hay familia, cómo hacemos? ¿Y si de pronto hay familia pero de 2 sin hijos? O como dicen por ahí, con hijos perrunos o gatunos. Yo no creo que vayan a ordenar a ningún perro o ningún gato. Pero, ¿qué es lo que nos impulsa a nosotros a obrar de una manera diferente? Díganme ustedes, ¿qué será lo que nos llena? ¿Y cómo podríamos proceder como ese Jesús? Oigan, que en el corto tiempo que estuvo en este mundo, encendió un fuego tal que hoy nosotros seguimos celebrándolo a Él. Y miren lo que decía la oración, que nosotros, rebaño humilde, podamos llegar a donde nos ha precedido y a donde nos quiere llevar ese poderoso pastor. Escuchamos esas voces que anuncian la buena noticia del Evangelio. Como hijos hemos sabido escuchar a esa mamá que también es portadora de una buena noticia y que nos impulsa, nos mueve, nos lleva a algo diferente. Miren, todavía hay pequeñas buenas noticias por allí. Las hay. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esas buenas noticias? Vea. Ay, juego de cabezas peludas. Venga, pues. Mírela, Mira amistad tengo yo. Vea. No me la hagan llorar, pues. Tío, ¿qué hacemos con estas buenas noticias? ¿Cómo seguimos difundiendo esa buena noticia? Y esa buena noticia está en el Evangelio. Y esa buena noticia está en cada niño que nace. Por eso celebramos la maternidad. Ajá. Por eso celebramos la maternidad. Porque hay buenas noticias, sonrientes noticias. Las mismas que no se pueden perder. Y entonces, miren, ahí está la invitación. Necesitamos hoy savia nueva para vivir. Y esa savia la vamos a encontrar en el ser nosotros como ese espíritu que alienta. Uno, como ese espíritu que alienta. Y que si alienta, fortalece la esperanza de un mundo mejor. Anunciando ojalá ese Jesús. Y es que ese es el texto bíblico, la lectura segunda de la misa hoy. En el Apocalipsis nos dice que muchos blanquearon sus vestidos en la sangre del Cordero. Y que debemos ir fortaleciendo nuestra vida de fe, porque ese pastor nos guiará a fuentes de agua abundante. Habrá agua, habrá comida, pero ese alimento lo debemos propiciar todos y cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? A ver, pues. Todos. Hombre, hagamos el esfuerzo, que esa sonrisa no se pierda. Que seamos, como lo decía el Papa León, saliendo allí a la plaza pública, portadores de paz. Lo único que nos dijo de entrada fue: la paz les doy, la paz sea con ustedes. Y hoy tenemos todos una misión. A ver, ¿qué pasó con la llave que se llevaron hace 15 días? La tienen por ahí en el llavero, ya les perdió. Ya dijeron, ay, más llaves, más. Vea, por ahí las tienen en los llaveros, qué bien. La tienen pegada en la puerta de la casa. Oiga, pues, la colgó. ¿Con una penca sábila o qué? Ojo con eso. Pero es verdad. Y les dije, esa llave es simbólica, pero lo que necesitamos es la llave de la palabra para abrir ese corazón. Y que ojalá de allí salgan palabras que alienten. Miren, palabras que fortalezcan la esperanza. Y que pensáramos en un instante, ¿yo a quién debo abrirle ese corazón?
¿Quién me habrá cerrado su corazón? ¿Y cómo nos vamos a alimentar hoy? Agradeciendo el pastoreo de Jesús y agradeciendo de manera especial el pastoreo de las madres. ¿Por qué creen ustedes que hoy volvimos a traer allí la imagen de la piedad, en la que María recibe después de ser bajado de la cruz a su hijo? Lo hice precisamente para que pensáramos en ello, pensáramos en esas madres que acogen, en esas madres que recibieron de corazón sus hijos y la vida. ¿Qué? ¿Se quiere quedar conmigo? Está feliz, ya estaba feliz así, qué belleza. Ojo pues, de verdad, que como tanto lo digo, Señor, confío en ti, te digo, tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos. Y así como Él fue puesto en brazos de María, de niño, ya sin vida, qué bueno valoráramos el que también nosotros fuimos puestos en el regazo y en los brazos de una madre. Entonces vamos a pensar en ellas en un minuto y a la voz de 3, todos van a decir con fuerza el nombre de su mamá. ¿Listo? Con fuerza. ¿El nombre de quién? De su mamá, de la mamá de María, pues. De la suya, no le estoy inventando la madre, su madre, no. Diga el nombre de su mamá, así. Porque por ella va a orar y ahorita la vamos a llevar al altar. Si está aquí, muy rico. Y si está en el altar del cielo, miren lo que dije ahorita. Gracias por los que madrugaron a anotar a las difuntas, porque por eso traemos florecitas y hasta algún confite compartimos. Pero siempre con gratitud. ¿Por quién vamos a orar? ¿A quién vamos a encomendar? A la 1, a las 2 y a las 3. María y David. Wow. Olé. Pero despertaron. Qué bien, qué bien. Y así esa energía, ese aliento que es la oración, y ese aliento que es la palabra, y ese alimento que Jesús el pastor nos ha dado, nos ayude a construir un mundo en el que de verdad seamos ovejas y rebaños que escuchen, y que haciendo caso no se vayan a ir al pozo. El Señor esté con ustedes.